Política y moral. La política, como cualquier otra actividad humana, no se escapa de la moral. Está sometido, por tanto, a las normas morales y ningún fin, como dijimos en la otra ocasión, justifica los medios. Es sumamente importante comenzar por establecer en Guinea Ecuatorial leyes y costumbres políticas sanas. Por ende, hay que descartar de toda propaganda política y de los actos del gobierno toda violencia, toda presión injusta que disminuya la libertad, toda excitación al odio y a la venganza. El bien común es un resultado de las colaboraciones de todos. No hay que perder de vista que el adversario político es también un hombre, un hermano, un miembro de nuestra comunidad. La oposición política debe ser leal y constructiva, y los derechos de las minorías deben ser respetadas. La raíz profunda y última de los males que deploramos en la sociedad moderna es la negación y el desprecio a una norma de moralidad universal, tanto en la vida individual como en la vida social y en las relaciones internacionales, es decir, el desconocimiento y el olvido tan extendido en nuestros días de la ley natural. Para actuar eficazmente en la vida política, no nos podemos contentar con la luz de la fe y una buena voluntad ardiente en la promoción del bien. Hay que ser capaces de actuar en las instituciones políticas, lo que supone competencia científica, aptitud técnica, cualificación profesional. Pero estas cualidades no son suficientes para imprimir en la sociedad un carácter plenamente humano. Esto reclama la verdad como fundamento de las relaciones, de justicia como norma, el amor mutuo como motor y la libertad como ambiente. Para que nuestro país esté basado en fundamentos sólidos y seguros y progrese espiritual y materialmente, es necesario que todos, gobernantes y gobernados, practiquen una moralidad exigente en su vida pública y privada, individual, familiar, social, profesional, económica y política. Hay muchos guineanos que no cumplen los preceptos fundamentales de la moral natural o cristiana, que tienen aplicación en todos los campos de la actividad humana. Esta infracción de orden moral trae, sin duda, a nuestro país grandes males. Es necesario que todos los guineanos tengan conciencia de esta situación para ponerla a remedio. La familia y el Estado. Abordaremos de nuevo el tema de la familia, porque lo creemos fundamental para el desarrollo de la sociedad ecuatoguineana. La familia, hemos repetido muchas veces, es la célula de la sociedad, el interés de la nación. Exige que la institución familiar esté protegida eficazmente. Una legislación que mire al bien común tiene que tener en cuenta el derecho de los bautizados a fundar un hogar, según la moral y las normas del cristianismo, y a los no cristianos conforme a la ley y la ética naturales. Deben respetarse las normas de la moral familiar, el derecho familiar. Las costumbres pueden variar de un país a otro, pero hay normas fundamentales y universales de las que no se pueden desviar sin que peligre la institución familiar. El matrimonio cristiano está basado en la monogamia y en la libertad de consentimiento de los esposos. Por tanto, deben unirse sin presiones externas y de una forma definitiva, porque está aquí en juego la misma naturaleza del hogar y su estabilidad. Deben rechazarse todo lo que se haga gravitar sobre el matrimonio un peso inaceptable, así como todo lo que dañe su fundamento, como la poligamia y el divorcio. Los abusos de todo tipo, comercial, introducidos en el usua o dote africano, son uno de los males que padecen los matrimonios entre nosotros. Constituyen un grave obstáculo a los casamientos de muchos jóvenes que no pueden contar con los usua astronómicos que piden hoy los familiares de los jóvenes. Es necesario considerar seriamente la manera de resolver ese problema del usua. La familia bantú, sobre todo la familia Fam, tiene una extensión diferente a la familia europea. Existe entre nosotros la gran familia constituida por la tribu Ayón. Sin embargo, conviene advertir que el nudo fundamental que constituyen el padre, la madre y los hijos debe gozar de autonomía y de una intimidad privilegiada
en el seno de esa gran familia. El padre es el jefe y cabeza natural de la familia. La madre está asociada a esta autoridad, de donde se concluye que ni la tribu ni el Estado pueden subrogar al padre como jefe de la familia. Los padres tienen una responsabilidad inmediata y especial para sus hijos. Son por ley natural sus primeros formadores. Tienen el derecho de elegir libremente la escuela que responda a las exigencias de su conciencia. Y el Estado debe garantizar este derecho. Pertenece al padre y a la madre administrar el bien común familiar, y es legítimo que los padres transmitan a sus hijos el fruto de su trabajo y develos. Vida económica. Un Estado próspero es imposible sin una sana economía, fundamento de toda autonomía o independencia real. Para que un país progrese en todos los órdenes, tiene necesidad de una economía bien desarrollada, pues sin progreso económico no puede haber verdadero desarrollo. Todos los ciudadanos están llamados a colaborar en el desarrollo económico del país, sobre todo los que son económicamente más fuertes, como se suelen decir. Los principios de la Iglesia referentes al trabajo y a la remuneración del mismo son claros. La sociedad debe esforzarse según sus propias circunstancias por ayudar a los ciudadanos para que logren encontrar la oportunidad de suficiente trabajo. La retribución de este debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual presentes en el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común. Y la productividad de cada uno y así como las condiciones de la empresa y del bien común. Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho a fundar libremente asociaciones obreras que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. En el uso de todas las libertades, han de observarse el principio moral de la responsabilidad personal y social. Todos los hombres, grupos sociales, en el ejercicio de sus derechos, están obligados por ley moral a tener en cuenta los derechos de los demás y sus deberes para con los otros y para con el bien común de todos. La protección contra los abusos corre a cargo de la autoridad civil. Sin embargo, esta no debe hacerse de forma arbitraria, favoreciendo injustamente a una parte, sino según las normas jurídicas conforme con el orden moral objetivo. Las empresas económicas son comunidades de personas, es decir, de hombres libres y autónomos creados a imagen de Dios. Y por tanto, teniendo en cuenta las diversas funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos y trabajadores, y quedando a salvo la necesaria unidad de la dirección, se ha de promover la participación en la gestión de la empresa según formas que se habrá de determinar con acierto. Una de estas formas, siquiera sea mínima, de espíritu solidario, es un convenio colectivo pactado entre las partes que están en la empresa. En Guinea, la diferencia entre salarios entre diversas categorías es grande. Estas líneas no pretenden hacer un estudio de ese fenómeno, sino recordar a los cristianos que, según doctrina social de la Iglesia, el reparto de la riqueza debe ser lo más equitativo posible y que las exigencias salariales de determinadas especialidades no deben exigir una remuneración exagerada que condena a los simples obreros a una vida mísera. El obrero tiene derecho a un salario mínimo vital. Una profunda amargura embarga nuestro espíritu, decía el Papa Juan XXIII, ante el espectáculo inmensamente doloroso de innumerables trabajadores de muchas naciones y de continentes enteros, a los que se remuneran con un salario tan bajo que quedan sometidos a ellos y sus familiares a condiciones de vida totalmente infrahumanas. Hay que atribuir a esta lamentable situación al hecho de que en aquellas naciones y en aquellos continentes el proceso de la industrialización está en sus comienzos y se halla todavía en fase no suficientemente desarrollada. En algunas de estas naciones
Sin embargo, frente a la extrema pobreza de la mayoría, la abundancia y el lujo desenfrenado de unos pocos contrastan de manera abierta e insolente la situación de los necesitados. El mundo rural. La mayoría de la población autóctona de Guinea Ecuatorial pertenece al mundo rural. La agricultura constituye una de las principales fuentes de riqueza del país, y es ella la que asegura la subsistencia de la mayor parte de los guineanos. De ahí la importancia del mundo rural y de resolver el problema del éxodo de la juventud rural hacia las capitales de los distritos. Urge una adecuada organización del mundo agrícola, esto es, desarrollo ponderado de las empresas agrícolas. Se debería cuidar asimismo de la formación intelectual y moral de dicha gente. El problema de los esparcimientos y de la utilización del tiempo libre. Peligraría la juventud rural si no se hace nada por ella en ese aspecto. Es conveniente animar a los habitantes del mundo rural a organizarse en asociaciones profesionales mutuas que les permitan tomar conciencia del papel que les corresponde en la nación, así como de asumir una parte más activa en su propia propiedad y en la del país. Llamamos atención a las élites guineanas, de las de hoy y las de mañana, para decirles que la suerte de todo el país dependerá de su competencia o incompetencia, de su egoísmo o de su desinterés, de su conciencia y el sentido de responsabilidad y de su despreocupación. Hacia las realidades africanas. Algunos países africanos, me refiero a África Negra especialmente, han concebido y estructurado su independencia al margen de los modelos sociológicos de sus propios países. Aceptaron sin más ni más las leyes constitucionales de los países organizadores, hechas según las realidades sociales europeas, parte por la premura del tiempo y parte por evitar la ardua tarea de adaptación. La adopción de los modelos europeos y su africanización epidérmica son debidas, además, a los principios de la libertad y democracia occidentales, al nacionalismo y al anticolonialismo que inspiraron los movimientos de emancipación, así como a las élites europeizadas que no se preocuparon nada por estudiar y examinar a fondo la verdadera situación del país, para hacer constituciones que respondan a las realidades de sus propias naciones. La estructura de la Constitución no debe ser una simple copia y acomodación de los artículos de las constituciones de diversos estados, sino que se ha de elaborar según las realidades espirituales, materiales, sociológicas, políticas y económicas del país, con apertura a las normas de la comunidad internacional. Medios de información. Hemos hablado muchas veces del amor a la verdad en los medios de información. Por tanto, no vamos a repetir lo dicho otras veces. Tan solo hacemos recordar a los medios de comunicación social, radio, prensa, televisión, cuando la haya, que han de dar informaciones siempre verdaderas, salvadas de justicia y de calidad íntegras. Solo así podremos contribuir al bien, a la verdad, justicia, paz y amor.